Bueno, pues muy buenas tardes. Hemos estado todos los días sirviendo a Dios desde esta mañana y qué alegría, segundo día de seminario, hora número 4 de esta lección de teología. Y ahora sí tuvimos la gran bendición de poder pues ya conseguir el cable y ya podremos escribir y ya vamos a estar mucho mejor en ese aspecto. No es fácil hablar de Dios. Es complicado porque estamos tratando de comprender al Ser Supremo y no es algo muy sencillo hacer. Lo veíamos y les decía yo esta mañana. Entonces no es muy fácil, ¿ok? Requiere muchísima humildad, oración y estudio, es lo que veíamos ayer. Vimos también las condiciones para llevar este estudio de teología. Y las condiciones, número 1, vimos que se requiere que la Biblia es la autoridad, pero que estemos seguros de ello. Y nos vamos a enfocar totalmente en la versión Reina Valera, ayer lo explicábamos. La segunda condición es reconocer nuestras limitaciones. Y es que cuesta mucho trabajo porque, aunque Romanos 12 lo explica y Filipenses 2 lo dice, que cada uno de nosotros no tiene que tener más alto concepto que el que tiene que decir lo que debe tener. Entonces, yo tengo que conocer mi limitación y en ello tengo que aceptar que no lo comprendo todo, que no lo entiendo todo, pero que estoy caminando para poderlo entender todo. Y veíamos cómo Pedro coloca como ejemplo ello para los demás. Si no estuvieron la clase de hoy, de ayer, perdón, van a decir, espérame, es muy rápido, ¿qué está pasando? Tienes que ver toda la secuencia para entender totalmente el seminario. En esta parte de la limitación tiene que también haber humildad. Número 3, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Si alguno hable conforme a las palabras de ¿quién? De Dios, de Cristo, dice la Escritura. Número 3. Número 4, esta condición es, tiene que haber capacidad. Y la capacidad es importante porque si no hay capacidad, pues no se puede hacer nada. Nosotros tendemos a asegurar lo que no comprendemos y entendemos bien. Y yo les decía el día de ayer la diferencia entre la información y el conocimiento o el entendimiento. La información podríamos decir que es el resultado, es la respuesta, ¿verdad? Pero el conocimiento es la comprensión de lo que estamos hablando. Y el ejemplo que daba era el ejemplo de las tablas de multiplicación. Tal vez cuando es un niño sabe que 2 por 2 es 4. Pero sabes, esa es la respuesta. Pero ¿comprendes realmente cómo se maneja la idea de 2 por 2, 4? Eso es la comprensión del entendimiento. Eso es, hay un término que se dice theos en griego, ¿verdad? Theos en griego es Dios. Theos es Dios. Se translitera como Dios. Poli, ¿verdad? En griego es mucho, muchos. Politeos, muchos dioses. Politeísta es que alguien cree en muchos dioses. Veíamos Deuteronomio 6:4 que dice: oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová que uno es. Entonces, politeísta es muchos dioses, uno, monoteísta es un solo Dios. Si yo creo en un solo Dios, no hay más que un solo Dios. Si yo creo en más de un solo Dios, soy politeísta. ¿Verdad lo que está haciendo? Eso es importante. La capacidad indica, las matemáticas a mí me dicen que 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual
a 3 y la fe me dice que 3 es igual a 1. Sabemos la respuesta. Yo sé la información, yo creo en la información, Dios solamente es uno. Pero comprendo esto del 3. Ahí es donde entra la parte de la capacidad. Y veíamos esta expresión. También vimos el día de ayer las dos fuentes. Esto es muy importante. La teología tiene dos fuentes. Theos, logos. Theos, Dios. Logos, teología. La palabra o el estudio de Dios. Hay dos fuentes. La primera fuente es la fuente natural. Esto es, a través de la naturaleza yo puedo conocer a Dios. Según lo veíamos en la clase ayer, Romanos capítulo 1 en el verso 19. Veíamos que a través de la naturaleza yo puedo conocer a Dios. Lo explica Pablo de esta manera: por medio de las cosas visibles podemos conocer al ser invisible. Y dimos muchos ejemplos cómo, y si estuvieron en la clase de la ciencia, pues todavía me profundicé mucho más en la idea de la ciencia. La segunda fuente es lo que se le llama la teología propia. Y la teología propia es: yo puedo conocer o yo puedo saber quién es Dios a través de la palabra de Dios. Eso es teología propia. ¿Lo que me está siguiendo? Que esto es, si cuando la Biblia no estaba escrita, el ser humano podía conocer a Dios por la naturaleza. Pero queriendo ser sabios se hicieron necios y adoraron lo creado en vez de al creador. Lo vemos allá. La teología propia dice: yo puedo conocer a Dios a través de la Biblia, porque la Biblia o la palabra de Dios es útil para enseñar, estamos viendo ahorita, pero es útil para corregir. Y en esta idea de la corrección es que cuando tú empiezas el cristianismo, déjame poner una línea más diferente. Cuando tú empiezas el cristianismo, lo que sucede es que tú tienes una forma de pensar de esta manera. Eso es un paradigma. Yo le decía a los jóvenes esta tarde, en la clase, decía: el tiempo tuyo no es igual al tiempo de la Biblia. Porque los científicos dicen que la Tierra tiene 13.7 billones de antigüedad. Pero la Biblia dice que la Tierra tiene 5.781 años de antigüedad. Tú dices que yo creo lo que dice la Biblia. Esa es la respuesta. ¿Pero lo comprendes? Y esa es la otra cosa. Por eso, esto es un paradigma. Lo que se intenta hacer es tener una eureka. Y una eureka es cambiar esa forma de pensar. Te han dicho algo toda la vida y de pronto viene la eureka y dices: eso es lo que quería decir. Siempre contestabas la respuesta, pero no la entendías. Y cuando llega ese: eso es la eureka. Y entonces tu forma de pensar ha cambiado. ¿No te qué está haciendo? La Biblia, la palabra de Dios es útil para redarguir, para convencerte, para corregir, o sea, para cambiar tus paradigmas. La Biblia lo puede hacer. Para corregir y para instruir. Veíamos que en la Biblia, que es la teología propia, se ve lo abstracto, lo concreto, y entra la parte del discernimiento, y esa fue la parte que nos queda. Primero, ¿ok? Es importante entender, mi maestro de epigrafía y paleontología nos lo decía de esta manera, ¿ok? Todas las letras tienen un propósito.
Todas las palabras tienen una dirección y un propósito. Las palabras no fueron hechas y no se empezaron a decir a la ligera. Las palabras tienen una etimología, un principio y una raíz. ¿Todo está siguiendo? Ok. Nosotros decimos el nombre Dios. Dios es la palabra que tú y yo utilizamos, que es una transliteración del griego Theos. ¿Ok? Theos. En el hebreo, cuando tú ves Génesis 1, hay algunos otros lenguajes que se escribe en la Biblia, vemos que Dios, la forma en que se pronuncia en hebreo en la Biblia es Elohim. 1, 2, 3. Elohim. ¿Ok? Esa es la forma en que se pronuncia la Biblia en hebreo. ¿Ok? Elohim. ¿Ok? Este hebreo que acabo de escribir yo es el hebreo moderno. ¿Qué hebreo es este? Este hebreo que está acá arriba, aquí dice también Elohim. Este es el hebreo bíblico y antiguo. ¿La mano que me está siguiendo? ¿Ok? Entonces, este hebreo que estamos viendo aquí dice Elohim y aquí también dice Elohim. Durante el reinado del rey David se desarrolla de una forma increíble el hebreo antiguo. En el siglo 7 después de Cristo se desarrolla el hebreo moderno. No se necesita decir yo sé hebreo, pero en español, blanco y negro. En griego, a color. En hebreo, tercera dimensión. Nosotros vemos esta parte como Dios. Aún esta parte como Dios, en el español, cuando en la parte final termina con S, tiende a ser plural. Pero diríamos aquí, para que fuese plural, dioses. ¿Todo está siguiendo? En el hebreo es Elohim, el cual se traduce como ¿qué, hermanos? Como Dios. Dios. ¿No se va que está siguiendo? En el hebreo hay una regla gramatical en la cual la regla dice: si la palabra hebrea tiene en la parte final, porque se escribe de la derecha a la izquierda, el im, esto indica que es plural. Pero aquí va todavía más importante, ¿ok? ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? 31. ¿Ah? 31. ¿Todos de acuerdo con el hermano? 30. 32. ¿Ah? 31 y un distrito. 32. Ya no hay. ¿Ah? Ya no hay distrito. Ya no es distrito. Tenemos varias respuestas. Esto es, que si hubiéramos hablado hace 10 años, la respuesta era, pero estamos hablando del día de hoy. ¿Todos me están siguiendo? Sobre el tiempo determina el número. La respuesta 31 está bien hace 10 años, la respuesta 32 está bien el día de hoy. ¿Todos me están siguiendo? Pero cuando hablamos de México, nunca hablamos Méxicos. Hablamos de México como una unidad. Aunque esta unidad tiene, ¿cuántos estados el día de hoy? 32. Ese es un ejemplo para entender la palabra plural en hebreo. Esto es, en hebreo puedes decir Dios, Elohim, y significa uno. Puedes decir Elohim y no significa uno. Y está bien. Para el occidente eso no hace sentido. Levanta la mano que me está siguiendo.
Entramos a otro punto, ¿ok? ¿Listos? Entonces, cuando entramos al discernimiento, una de las cosas que tenemos que entender es que ¿cómo le llama la Biblia a Dios? ¿Cómo le llama la Biblia a Dios? Veamos, Hechos capítulo 17, dice así. Hechos capítulo 17. Hechos 17, en el versículo 29. ¿Cómo le dice la Biblia a Dios? Si yo estuviera hablando en hebreo y dijera Dios, tendría que decir Elohim. Si yo estuviera hablando en griego, tendría que decir Theos. Si yo estuviera hablando en español, tendría que decir Si yo estuviera hablando en árabe, tendría que decir Alá. ¿Todos están siguiendo? Es fácil, ¿verdad que está fácil? Muy bien. Ahora, aquí Pablo, quien es apóstol, decide mencionar, no es hebreo de hebreo, o sea, lo que significaba. Él pudiera haber dicho Elohim, no hace eso. Cuando habla con los atenienses, les dice, versículo 17, 29, dice, siendo pues linaje de Dios. Pablo está hablando griego. Porque le está hablando a quiénes? A los atenienses. ¿Y el lenguaje ateniense es qué? Griego. No debemos pensar que la divinidad, o sea, la esencia de Dios, que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto es, Dios, Elohim, su divinidad no puede ponerse en una imaginación humana. Si visitas la iglesia de Cristo, no tenemos imágenes de Dios. Porque la Biblia nos enseña que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Cuando se empezó a hacer la imagen de Jesús, o cuando se empezaron a hacer las imágenes de la Biblia, si tú lo estudias de una forma correcta, en el Renacimiento, cuando ponen al rey David en las pinturas que ves tú en la Sixtina o en Roma, el rey David está puesto con vestimenta de los reyes del siglo XVI, con la cara europea del siglo XVI. ¿Cómo estás siguiendo? Y con el armamento que se utilizaba en el siglo XVI. Cuando ves la obra de Leonardo da Vinci, lo que le llama él la cena, eso es una cena típica en esos siglos. Para empezar, esas mesas no las utilizaban en el primer siglo. Porque qué difícil hubiera sido para Juan acostarse en el pecho de Jesús en una de esas mesas. Le hubiera dicho a Jesús, haz la silla para atrás porque me voy a acostar. ¿Me entiendes? Ellos la imaginaron, ellos ¿qué? La pusieron. No es hasta el último siglo que se hace la mayoría de los descubrimientos arqueológicos que borran todo eso y regresan a cómo era en el primer siglo. ¿Vean lo que me está siguiendo? Entonces, no está así no es Dios. Por eso yo no uso un crucifijo, no tengo una imagen de Jesús. Si vas a España y visitas una iglesia católica, la Virgen va a ser totalmente blanca. Porque la mayoría de los españoles, realmente no se debería llamar España, pero se llaman, debería ser Iberia, pero es otra cosa, porque es lo que son. La mayoría de los españoles, realmente ¿qué? Son blancos. Pero esa imagen cuando vienen en el siglo XV no puede ser parte de México, porque hay un problemita.
¿Cuál es el problema? No se ve muy indígena. Necesitamos hacer algo que refleje. Entonces, cuando alguien adora una imagen, lo que adora se adora a sí mismo, porque es la obra que hizo. Y eso es imaginación de Dios, el gran Dios. No debemos pensar que su esencia, la divinidad, ¿verdad?, es imaginación de hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice así. Colosenses 2, 9 dice así. ¿Ok? Dice: porque en Él, o sea, en Jesús el Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la ¿qué? Esto es, no le llama toda la plenitud de Dios, utiliza la palabra deidad, la divinidad, Dios. Y claro, los colosenses, está a una hora de la Odisea, hoy en día en Turquía, abajo de la ciudad de Snili, ahí está lo que es Colosenses, ¿verdad? Una ciudad que yo soy totalmente greco-romana. ¿Qué es lo que sucede ahí? Tú y yo, cuando pensamos en Dios, no debemos pensar en nuestra imaginación cómo lo va a pintar a Dios. ¿Lo estás siguiendo? Ahora, Juan capítulo 4, versículo 24 dice así. Juan 4, 24 dice así: Dios es espíritu. Dios es espíritu. La primera respuesta o la primera pregunta que nos debemos de hacer es: ¿qué es un espíritu? Yo tengo que saber mis limitaciones. Lo más sabio que puedo hacer es, si yo no sé, decir no sé. Porque tú dices, es que yo lo entiendo. No, tú lo que sabes es la respuesta. Tú sabes, tienes la información. Nunca te has puesto a pensar realmente, meditado en eso. Tú sabes la respuesta. Dios es espíritu. Y aquí cambiamos la técnica. ¿Qué es un espíritu? Algo que no se ve. Dios es algo, ¿eso es lo que es un espíritu? Algo que no se ve solamente. ¿Ah? La deidad. La deidad es un espíritu. ¿Todos los espíritus son deidades? Ah, están meditando lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Es algo que no es material. Ok, muy bien, vamos por ahí. Es algo que no es material. Dios es espíritu, ¿todos de acuerdo? Ahora, Dios es espíritu. El misterio de la piedad es: Dios fue manifestado en ¿qué? En carne. ¿Qué es la carne? Materia. Pero él acaba de decir que espíritu es algo que no es materia. Sin embargo, Dios es espíritu. Y cuando Dios se manifiesta en carne, ¿se le llama? Jesús. O sea, Dios es espíritu. Espíritu no es masa, no es carne. Pero Dios se hizo carne y se hizo masa, y es el mismo Dios. Empieza a chocar tu mente, porque tienes paradigmas. ¿Todos me están siguiendo? Dios es espíritu. Pero ¿qué les parece si usamos la Biblia para comprenderlo mejor? Lucas 24, verso 39. Lucas 24, verso 39. Dice así: cuando ellos vieron a Jesús, Lucas 24, cuando ellos vieron a Jesús por primera vez después de la resurrección, creían que era un ¿qué? Un fantasma. ¿Qué? ¿Un fantasma? No, vamos a decir la palabra correcta, porque si digo fantasma, a lo mejor todos van a pensar en Hollywood. Versículo 37, léanos. 24, 37. Entonces, recuerden. 24, 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Que veían espíritu. A ver, ¿se puede ver un espíritu? No. Ellos creían que estaban viendo ¿qué?
espérate, ¿cómo? Si el espíritu no se puede, ¿cómo lo puedo ver? Aquí hay una contradicción. Por eso dice, pensaban que veían un espíritu. Jesús les contesta de esta manera: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Es Dios espíritu? El espíritu, ¿verdad que no tiene carne y huesos? Sin embargo, este que vieron tenía carne y ¿qué? Sin embargo, este que vieron, que tenía carne y huesos, traspasó las ¿qué? Las paredes. ¿Puede un ser que tiene carne y huesos traspasar las paredes? ¿Puede un ser que tiene carne y huesos traspasar las paredes? Si es Dios, sí. ¿Ah? Si es Dios y si no es Dios, no. Hay un cuerpo glorificado ahí. Ok, entonces podríamos entender que es un cuerpo glorificado. Pero ese cuerpo tiene huesos y carne. Ah, sabemos la respuesta. Pero no, ¿qué más? Porque tengo que saber mi limitación. Los discípulos pensaron que era un espíritu. Jesús les muestra, y en la muestra de su cuerpo se pueden ver ¿qué más? Las marcas de ¿qué? De la crucifixión. Sin embargo, Dios es ¿qué? Espíritu. Se va a utilizar lo que se conoce como la palabra antropomorfismo, que lo vimos ayer. Y el antropomorfismo dice: para que yo te explique a ti acerca de un Dios que es espíritu, voy a tener que utilizar términos que tú vas a entender. Si no, no me vas a entender. Todos lo hacemos cuando somos padres, tenemos hijos, les explicamos a su nivel. En este auditorio hay distintos niveles de comprensión. ¿Estamos todos de acuerdo? Y para esos niveles es fácil decirles: hermanos, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Y tú te vas contento con eso. Pero luego hay uno que dice: espérame también, explícamelo bien. Ven para acá, te voy a explicar más profundamente. Dios es el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo, y se va bien contento. Pero luego viene otro con más capacidad y dice: a ver, quiero entenderlo mejor. ¿Ok? Ese Dios que es el Padre es el que se hizo carne y fue Jesús. Dice Jesús que murió y resucitó y subió al cielo. Es el mismo Espíritu Santo que fue dado a la iglesia. Y cuando digo eso, chocan muchos paradigmas. Entonces dice: ok, se va contento. Cada nivel de persona requiere una respuesta que se pueda entender. El antropomorfismo lo que hace es que es una forma humana, es para explicarte. Y les decía yo: ¿tiene Adán padre? Se apaga la pantalla. Se mueve, yo creo. O el cable. Ahí está, acá. Bueno, tiene. A ver, nos separan. Ahí déjala. ¿Tiene Adán, el primer hombre del. ¿Tiene Adán padre? ¿Ah? Tú dices que sí, ¿no? ¿Quién es su padre? Dios es su padre. O sea que. ¿Y quién es su madre? Dios fue el creador, no el creador. Realmente, ¿cuándo viene a suscitar la idea de padre? ¿Cuánto realmente debe de comenzar la idea de lo que es un padre?
A ver. Es creador. Vámonos por partes, hermanos, vamos por partes, no nos quedemos. La idea de papá o de padre es un término humano para comprender. ¿Todos me están entendiendo? ¿Cuándo tú vienes a ser padre? Cuando tienes un hijo. ¿Cómo eres su padre tú? Porque tú lo engendraste. Porque salió de ti. ¿Todos me están siguiendo? ¿Quién es realmente el primer padre de la tierra? Adán. ¿Estuvo Adán en el vientre de su madre? No. ¿Cómo se le ha de llamar a aquel que lo creó? Creador o Elohim. Dios. Si la idea de padre no entra ahí en el Génesis, porque es un término que, hermanos, humano para entender. Se utiliza esta idea para entender. Y lo mismo, ya que Dios es espíritu, se utiliza lo que se da a entender como el antropomorfismo. Apocalipsis 1:9. Fíjate cómo dice aquí, Apocalipsis 1:9. Dice lo siguiente. Apocalipsis 1:9. Cuando Jesús resucitó al cielo, ¿qué edad tenía aproximadamente? 33 años. ¿Todos de acuerdo con eso, hermanos? Empieza su ministerio a las 30, 3 años después muere, resucita. Su apariencia tendría que ser ¿de qué? 33 años. Ese cuerpo no ve corrupción, o sea, no se destruyó, no se lo comieron los gusanos en la tumba. Ese cuerpo fue transformado o glorificado o pasó de ser terrenal a un cuerpo celestial. Pero aun cuando resucitó de los muertos, aún así se sentó en la playa y comió el pez y la miel con los discípulos. ¿Todos de acuerdo con eso, hermanos? Sin embargo, cuando caminó al camino de Emaús, los dos testigos no le reconocían. Aquella mujer que fue al puerto, cuando vio, pensaba que era el hortelano, aunque lo acababa de ver hace unos días. Y los discípulos pensaban que Jesucristo era un espíritu. Y cuando se muestra dice, no lo soy. Uno dijo, hasta no ver, no creer. Mira, mete qué, tu dedo, mete tu qué, tu mano, velo. Comió con ellos, pasó pares con ellas. Tenemos que entender que el cuerpo celestial o glorificado de Jesús es un cuerpo más glorioso, como lo explica Pablo en Corintios, que el cuerpo terrenal. La otra vez que me está siguiendo. Ese Jesús, o sea, ese Dios hecho carne, tenía manos. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Tenía brazo. Pero antes de que Jesús viniese a la tierra, ese Dios que se hizo carne, se tenía que utilizar un lenguaje que ellos pudieran entender. Y el lenguaje se le llama antropomorfismo. Aquí en Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Adelantémonos en el versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante que al hijo que, si el nombre Padre es un término humano que se debería de empezar a utilizar cuando, ¿ah? A partir de Adán. ¿Cuándo se empieza o se debería utilizar el término hijo? A partir de Caín. Vamos muy bien. Entonces, ¿fue Caín hijo? ¿Fue Caín padre? ¿Era el mismo Caín? Porque el término solamente tiene el propósito de dirigir didácticamente ese ser. Cuando voltea Juan, lo que ves a uno semejante a el Hijo del Hombre. Y ve, ponme atención, en la Biblia tú vas a darte cuenta que en los evangelios
A Jesús se le llama hijo de hombre y a veces se le llama hijo de Dios. Levanten la mano, ¿quién sabe la diferencia? Ya estamos. ¿Ustedes saben? Bueno, Así no. Así no, porque no es María con el pandero Miriam ni el otro. bueno, hijo de hombre es terrenal, ¿no? Y hijo de Dios es espíritu espiritual. Ahora llégale así. También lo dijo, 100% Dios, 100%. Cuando dice hijo de hombre, hace referencia al aspecto de que venía y era descendiente de los patriarcas y que era 100% humano. Pero cuando dice hijo de Dios, hace referencia totalmente a que era y venía de parte de Dios. Y en la Biblia, cuando le llama hijo de hombre, tiene un propósito del contexto que se está hablando. Y cuando dice hijo de Dios, tiene otro propósito que está hablando. Él era el hijo, ¿sí o no, hermano? ¿Era hijo o no, hermano? Sí. ¿Quién era su padre terrenal? No. Según se creía, era José. No, era adoptado, Sí, pero concebido. hablamos ayer de la importancia de la precisión. ¿No hablamos de eso? Entonces, ¿quién era su padre según se creía? Estoy siendo más preciso ahora. Ahora sí. ¿Quién era su madre? María. ¿De quién realmente era hijo? ¿Quién lo concibió? ¿Listos? El Espíritu, Dios es Espíritu. El Espíritu concibe a Jesús y nace en cuerpo físico y nace y es Jesús. ¿Cierto o no? Eso es lo que dice, el Espíritu lo concibió. Pero si Dios es Espíritu y Jesús es Dios, entonces el Espíritu es Jesús. Pero choca primero. Y está bien que choque. Porque cuando choca, es que entonces no vamos a elevar tu capacidad, vamos a dejarla ahí para que no te cierres de mente. Muéstranos al Padre, nos basta. ¿Qué dijo Jesús? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? El Padre. ¿Estaba el Padre ahí? ¿En quién? O digamos de otra manera, ese Dios que es el Padre, ese Dios que es Jesús. Porque si yo creo que el Padre es uno y que Jesús es otro, y que son dos dioses, soy politeísta. ¿O no? Aquí es donde empieza a chocar. No, tranquilos, todo bien. ¿Okay? Y dice, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. O sea, eran como, o sea, semejantes. ¿Cómo era su cabello? Blanco, semejante a un hombre de 33 años, porque ya es alguien glorificado. Y sigue diciendo semejante, y esto es muy importante. ¿Okay? ¿La otra mano que me está siguiendo? Vamos al Evangelio de Juan. Todavía nos vamos a profundizar un poquito más. ¿Okay? Juan capítulo 14. Dice así. Juan 14 dice así. Ponle atención a las palabras porque cada palabra tiene un propósito, ¿de acuerdo? Juan 14, versículo 7. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Conocer significa al conocimiento de la divinidad o de la deidad o de Dios. Porque en Jesús corporalmente se encuentra toda la plenitud de ¿qué, hermanos? Eso es lo que leímos. Dios
estaba caminando, ese era el Dios que había creado los cielos y la tierra. Y dices, no, hermano, es que estaban en un cuerpo. Los judíos eran lo que no pueden aceptar. ¿Cómo me estás diciendo que el Dios, el Creador, es Jesús que camina entre nosotros? No, no, simplemente no. Y así está chocando tu mente así. Está chocando. Ok, te lo voy a voltear. Dios fue manifestado en carne, se le llama ¿cómo? Si Dios creó los cielos y la tierra, Dios puede hacer de todo lo que creó y de todas las leyes que creó lo que Él quiera. ¿Todos de acuerdo con eso, hermanos? Dios creó la ley de la gravedad y caminó sobre agua. Si tú me dices que Jesús no es Dios, entonces fíjate lo que decían los fariseos. Es que solamente Dios puede perdonar ¿qué? Pues yo te digo, tus pecados te son ¿qué? Si tú dices que Jesús no es Dios, estás como un fariseo. Porque solamente Jesús podía perdonar pecados, porque Jesús era ¿quién? Dios. Pero ¿por qué se le llama el Hijo de Dios? Porque nuestra mente no puede captar toda esta esencia gigante de quién es Dios. Tengo que ponerla en una forma humana para que lo entiendas. Si no, no lo vas a aceptar, no lo vas a entender, te vas a marear. Por eso es el Hijo de Dios. O por eso es el Hijo del Hombre. Dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre, le basta. ¿Está viendo Felipe todo en una forma muy terrenal? ¿Sí o no, hermano? Muéstranos al Padre, ok. Y nos basta. Muestra y nos basta. Jesús le dijo, Él pidió al Padre. Eso fue lo que Él pidió. Felipe dice, muéstrame al Padre. Y Jesús contesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Está hablando Jesús? El Padre. No, sí, está hablando Padre, pero espera, no te me das. ¿Está hablando Jesús? Sí. Pero tú me pediste al Padre y lo que te estoy diciendo es, tanto tiempo estoy con vosotros. Dice, ¿y no me has conocido? ¿Le acaba de contestar o no? Sí. Le está diciendo que Él es el Padre. Eso es lo que le acaba de decir. Pero, dice ahí, ¿cómo pues me dices, muéstranos al Padre? El Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre? Fíjate la palabra en adentro de. Yo soy en el Padre. Dios es ¿qué, hermanos? Espíritu. ¿Cómo puede un Dios que es espiritual, que no se puede tocar y palpar, mostrarse a lo físico? ¿Cómo puede? ¿Cómo se puede llevar a cabo eso? Eso, o simplemente hacerse ¿qué, hermanos? Hacerse carne. El Dios que tú entiendes como el Padre, el Dios, el Elohim, se hizo carne. Y ese Elohim que se hizo carne se le llama ¿cómo? Jesús. Y está platicando con los discípulos y los enseña y todo, y Felipe sale, no, muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo estoy contigo? Con vosotros. No, muéstrame al Padre. ¿Te fijas cómo se aferra? Muéstrame al Padre. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Dónde mora el Padre? En Jesús. Pero espérame, ¿por qué el Padre mora en Jesús? Porque el Padre es ¿quién, hermano? Dios. ¿Y Dios es qué? ¿Y este Dios se manifestó en qué? ¿Y se le llama cómo? Entonces, sigue siendo Dios. ¿Ok? Pero entramos a esta parte muy interesante. ¿Listos? Adelantemos en el versículo 15. ¿Ok? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. La palabra consoladora en griego es parakletos. Es consolador.
El Paracleto, el Consolador, ¿es quién? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es quién? Dios. Y Dios es Elohim. ¿Y ese Dios se hizo qué, hermano? ¿Y ese Dios es quién? Fíjate cómo lo habla. Y pon la atención, ¿ok? No te me vayas a perder si no están así durmiéndose. No te duermas. ¿Okay? No te duermas porque luego no le entendía al hermano. Pues, ¿cómo vas a entender? Se requiere atención, vean. Fíjate, dice ahí. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis. ¿Conocían ellos al Espíritu de verdad? Sí. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Dios. ¿Que se hizo qué, hermano? Síganle, ¿ok? Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ve las palabras. El Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ahorita está con vosotros. Yo estoy con ustedes ahorita. Pero Jesús dice, pero va a estar el Espíritu en el griego, es un término griego que significa adentro de. Va a estar adentro de ustedes. ¿La otra que está haciendo, hermanos? Pero vamos a seguir, ¿ok? Todavía aquí se va a poner listos. Capítulo 16, versículo 5. ¿Okay? 16. 5. Dice así. Pero ahora voy al que me envió. Cuando dice ahora voy al que me envió, entremos en otro término, ¿ok? Esto es parte de los atributos de Dios. Omni significa qué, hermanos? Todo. Omnipresente significa qué? Está en todo lugar. ¿A la misma vez? Entonces, Dios, el Padre, si le quiere llamar Padre, Elohim, ¿estaba con ellos hablando en ese momento? ¿Vámonos? Sí. Tú me pides el Padre, yo estoy aquí contigo. Pero ¿qué era lo que ellos podían ver? Físicamente. A Jesús. Para ellos, Jesús pero no le reconocían todavía como Dios. Y ni Felipe todavía podía asimilar que él era el Padre de Dios. Y luego dice ahí, pero ahora voy al que me envió. Pero si el Padre está ahí, ¿para dónde va? ¿Cielo? Cielo, dice la hermana. ¿Dónde está el cielo? Deme los puntos cardinales. Arriba. ¿Ok, listo? Nos han hecho creer que no se había levantado. Ya el hermano está pasando de la primaria a la secundaria, ¿sí ves? Ya me está entendiendo la teología. Esto es, el planeta Tierra está dando vueltas. Para ti arriba es así. Si tú ves el globo terráqueo y estás aquí en Monterrey, para arriba realmente es para allá. ¿Sí o no? Y si se hace así, es para allá. Y si se hace aquí, es para allá. O sea que arriba, depende de dónde estés, o en la posición del globo terráqueo. Ok. ¿Dónde es el cielo?
fuera de la tierra. ¿Ah? ¿Te fijas? Te estoy haciendo pensar que nunca habías pensado tal vez esto. Si Dios está en todo lugar porque es omnipresente, si Él está en todo lugar porque es omnipresente, ¿por qué Jesús dice, pero ahora voy al que me envió? ¿Listos? Porque tiene que utilizar un lenguaje que ellos puedan entender. ¿Creéis en Dios? ¿Él también en qué? ¿Cómo no le agarraban la onda? En la casa de mi padre hay muchas ¿qué? Está hablando en términos humanos para que entiendan. Dime la ubicación de la casa de su papá. Dime cuántas moradas hay, hermano. Dime cuántas. No digas como aquí hay 144,000. No, dime cuántas hay. Muchas. ¿Ah? 50. Sin contar 50, ¿ok? ¿Cuántas hay? Es que se tiene que usar términos. ¿Qué es una morada? Un cuarto. Un aposento. ¿Qué es una casa? Se utilizan términos humanos para que entiendas. No vas a entender de otra manera. ¿Dónde están siguiendo, hermanos? Y dice ahí, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Time out en inglés, para darle un break, descanso. Nos acaba de decir Jesús que el Espíritu de verdad, el cual ellos ya conocen, ¿no dijo eso Jesús? Está con ellos y estará en ellos. ¿No acaba de decir que el Espíritu estaba con ellos? ¿Sí o no, hermano? Y en el mismo relato dice, os conviene que yo me vaya. Pero si Jesús, si tú eres Dios, tú estás en todo, ¿qué, hermanos? Todo lugar. Tú no te vas a ir. Es que es para que me entiendas. Que si no, no me vas a entender. Dices, a ver, hermano, ok. Donde hay 2 o 3 reunidos, ¿quién está, hermanos? No. Cristo. Donde hay 2 o 3 está, ¿quién, hermanos? No. Biblia. Cristo. ¿Quién? Cristo. Cristo. No, 2 o 3 está Cristo. ¿Está Cristo entre nosotros? Amén. Pero aquí dijo que se fueron. ¿Se fue o se quedó? Ah, te estoy haciendo pensar, ¿listos? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús, me acabas de decir que el Espíritu de verdad que conocen, ya lo conocemos, y que el Espíritu de verdad está con nosotros. Me acabas de decir, Jesús, y que ese Espíritu va a estar en nosotros. ¿No me acabas de decir? Sí. Ok, y ahora me estás diciendo que te vas, y te vas a ir, y luego que te vayas, nos vas a enviar el Espíritu. Pues si el Espíritu ya está aquí. ¿Sí ves las palabras? ¿Estaba ahí con ellos el Espíritu? ¿Sí o no? ¿Por qué les está diciendo este concepto de me voy? Para que se entienda. Por eso lo está haciendo. ¿Se fue Jesús? Sí se fue Jesús. ¿Está aquí? ¿Se fue o está aquí? Está bien, no se enoje, no lo está diciendo. Lo estoy haciendo, ¿qué, manos? Pensar. Antes, en Deuteronomio 33, versículo 27, antes de Jesús, Deuteronomio 33, 27, antes de Jesús, hermanos, ese Elohim, ese Dios, era un poquito difícil poderlo comprender. ¿Qué se utiliza? Términos humanos para que lo puedan, ¿qué, hermanos? Entender. ¿Cierto o no? 33, versículo 27 dice: el eterno Dios es tu refugio,
Y acá abajo los brazos, ¿qué? Eternos. ¿Tiene Dios brazos? No. Pero aquí está diciendo que Dios tiene, ¿qué más? Brazos. Estamos hablando en un lenguaje, ¿qué? ¿Quieren que me meta más y lo voy a marear todavía más? ¿Quién ya está mareado? Síganse mareando, ¿listos? Cuando se habla en Lucas 16 del rico y Lázaro, síganme, ¿ok? Lucas 16 dice así. Lucas 16, en el versículo 22. El rico y Lázaro, los dos mueren, ¿de acuerdo, hermanos? Cuando el cuerpo de los dos, cuando mueren ellos, les voy a preguntar. Dice, Lucas dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Les voy a preguntar, ¿listos? Cuando el rico estaba en la tierra y hacía sus grandes banquetes con esplendidez, ¿dónde estaban sus ojos? ¿Ah? No, sí, vamos a verlo literalmente. ¿Dónde estaban sus ojos? No, pues ahí, aquí en su cabeza, aquí. ¿O no es cierto, hermanos? Les digo que no me entienden ustedes. Ok, aquí están sus ojos, como ustedes aquí, ¿a poco no? Cuando él muere, ¿dónde seguían sus ojos? En su cabeza, ahí estaban, ¿o no es cierto? Pero fue llevado hacia el Hades. Alzó sus ojos. Espérate, ¿dónde están sus ojos? ¿Ah? Sí, ya vemos que ya se murió. ¿Qué es el sepulcro? La tumba. Ahí están los ojos. ¿Cómo están? ¿Sí o no, hermanos? Ahora, ¿qué ojos alzó? ¿No sabían? Los estoy haciendo pensar. ¿Podrían decirme qué ojos alzó? ¿Ah? Los ojos espirituales. O sea que, hermano, tú tienes ojos físicos y ojos espirituales. ¿Sí? Los ojos físicos son parte de ¿qué? Y los ojos espirituales son parte de ¿qué? ¿Ah? ¿Pero? ¿De qué? ¿Del espíritu de qué? De hombre, muy bien, del espíritu de hombre. Entonces se murió, alzó los ojos, pero sigamos, ¿listos? Y dice, entonces el versículo 24, dando voces dijo, Padre Abraham, quiero preguntarles, ¿el rico vivió en los tiempos de Abraham? Han pasado 2100, 2300 años. ¿Cómo reconoce el rico a Abraham? ¿A poco eran amigos en el Facebook? ¿Cómo lo reconoce? Padre Abraham le dijo. ¿Ah? Hermano, ahí está hablando el Señor Jesús. Sí, está. Entonces, el Señor Jesús está hablando de Abraham. En lugar, el Señor Jesús conocía a Abraham, ¿verdad? Está para darme a entender hoy en día nosotros el fin de cada persona, ¿verdad? Okay. Ese es el fin. Jesús está hablando, pero está diciendo que quien dice estas palabras es ¿quién? El rico. ¿Todos me siguen? Sí. El rico. ¿Dónde está el cuerpo del rico? ¿Ah? ¿El cuerpo está dónde? Depende de dónde está la ubicación del globo. El cuerpo está en el mundo terrenal, sepultado. ¿Todos están de acuerdo? Ahora, ¿cómo reconoce a Abraham? ¿Tiene un espíritu, carne y huesos?
No, ¿cómo reconoce a Abraham? No dudó, no es como que, ¿tú quién eres? No, nunca lo había. Los judíos no tenían imágenes de los patriarcas, eso era pecado. ¿Cómo reconoció a Abraham? ¿Cómo? ¿Será que se lo conoce por medio de la escritura, no? No la leí. ¿Cómo reconoció a Abraham? ¿Listos? ¿Están todos listos? ¿Puedes tú reconocer a alguien sin verle físicamente? O sea que por la voz puedes saber quién es. Lo único que sabemos es que en el mundo espiritual hay capacidad de reconocernos sin tener cuerpos físicos. ¿Todos de acuerdo con esto ahorita, vamos? Ok, sigamos, ¿ok? ¿Listos? Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Dónde están los dedos de Lázaro? ¿Ah? En la tierra terrenal sepultado. ¿Por qué está pidiendo por el dedo de Abraham y por agua? Se está utilizando un antropomorfismo para que lo podamos quemar. Ok. ¿Listos? Así es la Biblia. Dios es espíritu. Está el mundo espiritual y está el mundo terrenal. ¿Ok? Tú en este momento estás viviendo en los dos mundos. En el terrenal y en el espiritual. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estás en los dos mundos. La guerra no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de qué. Entonces, estás tú aquí, tu cuerpo físico vive en el mundo terrenal, pero tu espíritu, el espíritu vive en el mundo espiritual. Dios es espíritu, y ese Dios, para darse a conocer, se tuvo que hacer carne y tuvo que vivir entre los humanos, pero ese nunca dejó de ser Dios, solamente que se sujetó a un cuerpo humano, algo que él había creado. Y esa es la gloria del Evangelio. Dios fue manifestado. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es grande. Dios fue manifestado, ¿qué, hermanos? ¿Cómo se le llama? Jesús. Cuando Jesús se le bautiza en el río Jordán, viene sobre él, ¿qué? El Espíritu Santo. Pero Dios es Espíritu, ya vimos eso. Y viene una voz, ¿de dónde, hermanos? Del cielo. ¿De qué parte, hermanos? ¿De Marte? ¿De la luna? ¿De qué parte? La palabra cielo, en el hebreo Shemayim, da la indicación del mundo espiritual donde reposa Dios. ¿Tú piensas en el cielo, la estancia? Bueno, aquí no se ve el cielo. El primer cielo se ve durante el día. El segundo cielo se ve en la noche. Y el tercer cielo solamente con los ojos espirituales. Poner vuestra mirada en qué? En el cielo. ¿En cuál? En el primero no. En el segundo tampoco. En el tercer cielo. Conozco un hombre que fue hasta dónde, más. Y dice Pablo, no sé cómo fue, si fue en cuerpo o en espíritu. Y aquí está otra cosa, que cuando tú escribes, puedes escribir en tercera persona. Conozco un hombre. ¿De quién está hablando Pablo? Pero como que habla de otro hombre. ¿O no es cierto? Conozco un hombre. Si en la carne no lo sé, pero el tal hombre fue arrebatado. Y sigue. Y todos. ¿Quién es Pablo? ¿Eres tú? Yo hago eso mucho cuando predico. Y la gente no se da cuenta. A ver, ¿a quién le gusta la historia delante de la mano? Son bien chismosos la pregunta de la historia, pero... okay. Y no, pero la historia sirve. Nada más que con más cadencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conozco a un hombre, hermanos. Era un hombre que era muy ignorante. Era un hombre que no era muy inteligente. Era un hombre que era muy inmaduro. ¿Ustedes creen que se casó a los 17 años? ¿De quién estoy hablando? Fíjate cómo le di. Jesús muchas veces
Para que entiendan, tiene que hablar así. Para que entiendan, tiene que hablar así. Esto es, el Espíritu, de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Él está con ustedes ahorita, pero Él va a estar en ustedes. Yo me tengo que ir. Y si me voy, yo lo voy a enviar. ¿Está hablando del mismo Dios, hermanos? Totalmente. Es el mismo Dios. Eso es lo que está diciendo las palabras. Se está entendiendo de esta manera. Entonces el antropomorfismo dice eso. Entremos a la parte de la personalidad de Dios. Salmo 147:5. O sea, ¿qué es la personalidad de Dios? Dios. A ver. Salmo 147, versículo 5. ¿Ok? ¿Okay? Ayer decíamos, lo veíamos el día de ayer, y decía que la palabra Jehová, ¿ok? Cuando uno dice Jehová es Yahvé o Jehová, ¿ok? Yahvé. Cuando la dices bien pronunciada en el hebreo antiguo, la dices. Todos respiramos así. Se está pronunciando el nombre Jehová en hebreo. ¿Ok? Cuando le dice a Moisés, dice, es que ¿quién le digo que me envía? Jehová se había pensado, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de quién? Isaac y Jacob, el Elohim de ellos. El Dios de ellos todavía no tenía una relación total con Moisés. Ok, ¿quién le digo que me envió? Dime quién le digo. Diles, yo soy quien yo soy te envío. Yo soy es Yahvé. Ok, estas 4 letras hebreas. Cuando tú respiras, estás diciendo Jehová. No te das cuenta, todo lo pasa. Por eso, el yo soy es el verbo de la vida. Él es la vida. ¿Todos me están siguiendo? Ok. Ese Jehová fue el yo soy. Ese Jehová era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, sí era. ¿Verdad que sí? ¿Por qué le da el nombre Jehová? ¿Por qué le dice, diles que yo soy quien yo soy? Porque los egipcios tenían ya muchos dioses. Y ahora se le tiene que, porque al egipcio es Dios, bueno, es Ra, para mí es Dios. Si tú dices que Dios te envió, pues fue Ra o quién fue que te envió. Les da un nombre distintivo que identificaría al Elohim como aquel que sacaría al pueblo de Israel. ¿Me está siguiendo? ¿Listos? Entonces dice ahí, el Salmos 147:5. Dios, su personalidad de Dios, ¿cómo es? 147:5 dice así: grande es el Señor y de mucho poder, y su entendimiento es, ¿qué va? Infinito. Fíjate, infinito. El pensamiento de su vida. ¿Tu pensamiento qué es? Infinito. ¿El de él es qué? Infinito. ¿Cómo yo puedo explicarle a alguien que tiene un pensamiento finito lo infinito? ¿Está bien complicado? ¿Está bien complicado? Dios es de mucho poder y su entendimiento es infinito. Él, Hechos capítulo 15, verso 18, todo lo sabe. Él es omnisciente. ¿Están de acuerdo todos, hermanos? Hechos 15, versículo. Él todo lo sabe. 15, 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos ¿qué? Antiguos. Él todo lo sabe. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice así. Él todo lo sabe. Hebreos 4, 13 dice:
así. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su ¿qué? Presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Dios todo lo sabe. ¿Cierto o no? Jesús todo lo sabía. Tú y yo no lo sabemos. Los ángeles no saben cuándo viene Jesús. ¿De acuerdo o no? Ni los ángeles que están en el cielo saben el día y qué y la hora. Pero Dios todo lo sabe. Todo está ante el mundo. ¿Sabía Jesús todo? ¿Sí o no? Porque Dios es eterno. ¿Listos? Tú vas a ver una película y ves toda la película, vas solo. Y luego van 4 amigos tuyos contigo y tú ya viste la película. Y empiezas a espolear la película. ¿Me entienden? Y espolear es una palabra traducida del inglés, spoil. Y le dices al compañero, mira, ahorita lo van a matar. Y luego, mira, ahorita sale el otro y le dispara. Dios ya vio toda la película. ¿Por qué Dios ya vio toda la película? Porque Dios, hermanos, es eterno. Dios, en este sentido, ya vio toda la ¿qué? La película. Lo voy a explicar de esta manera. ¿Listos? Aquí está lo que se conoce como el infinito. La eternidad. ¿No hay principio de qué? En un momento de la eternidad, como si se pudiera decir un momento porque no hay momentos, Dios decide crear los cielos y qué? Y la tierra. ¿Sí o no lo hizo? Y cuando Dios hace esto, se empieza a desglosar lo que se conoce como el tiempo cronológico. Antes de esto no es tiempo, hay tiempo. Ahora, si tú desde la eternidad ves el tiempo cronológico, se ve que bueno, diminuto. Lo pongo como mejor para que veas. ¿No te acuerdas cuando tú eras niño joven, decías, ya quiero tener 18 años? Y se te hacían largos los años. ¿O no? ¿Y cuánto fue que pasó que dijiste, híjole, ya estoy bien viejo? Y se pasa así que, ¿por qué? ¿Acaso es un tiempo distinto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la medida de años que tienes hace más pequeña la medida de años que más tenido. Para Dios, un día es como 1000 años. ¿Y 1000 años es como qué? Como un día. Entonces aquí inicia la creación. Cuando Dios crea al hombre, tiene que desarrollar todo esto para que se entienda todo esto. Y esa es la historia de la humanidad. Dios crea la humanidad. Pero Dios anuncia que Él va a enviar al enviado, al Mesías. Y cuando le dice a María, ¿cómo le vas a poner? ¿Le va a poner cómo? Jesús. Porque su nombre es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel, hermano? ¿Qué Dios? ¿Un Dios más chiquito? ¿Qué Dios? ¿El Padre? ¿Sí o no? ¿Qué Dios? ¿El que es Espíritu? Ahí estamos, ya estamos entrando al tema. Ese Dios, si le quieren poner Dios, es el Dios que va a venir en carne. Y ese Dios se llama ¿cómo? Este es el gran misterio que estuvo encerrado por todo este tiempo. No sabían ellos que Dios los iba a visitar. O sea, sabían que venía el Mesías, porque lo ponen, pero que Dios venga no lo entendemos. Pero viene el Mesías y dice, es Dios entre nosotros.
Y los profetas dijeron, el profeta dijo, voy a estar entre ustedes, voy a hacer un nuevo pacto, yo voy a visitarlos. Lo dijeron los profetas, pero no lo entendían. Viene Jesús y se presenta, y Jesús da a conocer al Dios, da a conocer la vida, ¿qué? La vida eterna. Pero para que el mundo físico pueda entrar al mundo espiritual, para que el mundo físico pueda entrar al mundo espiritual, se requiere un puente. Y el puente es Jesús. O él lo dice, yo soy el camino, la verdad que nadie viene al Padre. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, Dios ha predestinado, ya vio Dios el final de la película. ¿Se va a terminar el mundo o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Saben los ángeles cuándo? No. ¿Quién solo sabe? Dios. ¿Ok? Se va a terminar el mundo. Ya vio la película. ¿Dónde nos encuentra Dios el final de la película? ¿Dónde nos cuenta Dios el final de la película? Apocalipsis. ¿En Apocalipsis? ¿Dónde más? ¿En Mateo? ¿En Pedro? Nos explica el final de la película. ¿Nos está spoileando el final de la película? ¿O no es cierto? Entonces, ¿qué dice? La pregunta es esta, ¿no? Y aquí con esto vamos a ir al descanso, ¿ok? La pregunta es esta, pónganse a pensar bien. Si Dios nos explica el final de la película, ¿para qué vivimos la película? Si ya me dijo que se va a morir y que lo van a matar, ¿para qué me quedo aquí? Ya me voy mejor del cine. ¿Para qué vivimos la película? ¿Ah? Para entrar en eternidad. Porque el final de la película no altera mi acceso a la eternidad. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿entendió qué? Somos. Por eso vino Dios. Estamos hablando del intelecto. Dios lo sabe todo y Jesús lo sabe. Fíjate cómo Jesús dice así. Jesús ve y sabe los pensamientos que tenía la gente. ¿O no es cierto? Jesús sabe y dice, ve, tu hijo ha sido sanado. Oye Jesús, pero si no estás allá, no es que yo estoy allá. No, tú estás aquí, no, yo estoy allá. Él ya fue sanado. Porque Dios sigue siendo omniquémano. Y los dejo en esto. ¿Listo? Eli. Lama, ¿qué? Dios mío, ¿por qué me has? Y nos vamos a descansar.